Pinot, cuando tu mente conecta lo que nadie nota, Da Vinci revela el precio del genio. Florencia, 1476. La luz de la mañana aún no había tocado los húmedos adoquines de la calle cuando Leonardo da Vinci se detuvo frente a un cadáver. No era su cuerpo, ni siquiera lo conocía, pero algo en aquel hombre caído, con la camisa desgarrada y los ojos abiertos hacia el cielo, hizo que Leonardo se arrodillara lentamente. La gente pasaba, algunos miraron, otros fingieron no verlo. Un guardia se acercó impaciente y dijo simplemente: «Hazte a un lado, no es asunto tuyo». Pero Leonardo no se movió. Observó la mancha de sangre seca en el pecho del hombre. Observó la posición de sus dedos, ligeramente curvados, como si hubieran sostenido algo. Observó el polvo alrededor del cuerpo, un rastro delgado pero claro que conducía desde la esquina hasta allí. Y entonces se dio cuenta: ese hombre no había muerto allí, lo habían arrastrado. El guardia repitió: «Dije, sal de aquí». Leonardo se levantó lentamente, pero sus ojos nunca abandonaron su cuerpo. Vio lo que nadie más podía ver. Vio un movimiento oculto en la escena fija. Vio la historia que el silencio intentaba ocultar. Y en ese momento, algo dentro de él despertó y también lo condenó. El peso de ver lo que otros no ven. Desde niño, Leonardo supo que el mundo hablaba en un idioma que pocas personas escuchaban. Vio patrones donde otros vieron posibilidades, conexiones donde otros vieron fragmentos. Y ese día, frente a aquel cuerpo desconocido, comprendió algo que nunca había expresado con palabras. Ver demasiado es una maldición disfrazada de regalo, porque cuando ves lo que nadie nota, llevas el peso de darte cuenta de que el mundo prefiere no mirar. Leonardo regresó a su estudio con la mente acelerada. No podía dejar de pensar en el hombre muerto. No por compasión, aunque lo sentí, sino porque algo no encajaba. Toda la escena fue una mentira mal contada, y lo supo incluso antes de entender cómo lo supo. Cogió un trozo de carbón y empezó a dibujar, no la cara del hombre, no el cuerpo, pero la geometría del crimen, la posición de las piedras, el ángulo de la sangre, la dirección del polvo. Cada detalle era una línea que revelaba una verdad oculta. Y mientras dibujaba, se dio cuenta de algo aún más inquietante. Nadie quería que él viera eso. La soledad del observador. Leonardo siempre supo que era diferente. Desde pequeño, mientras otros niños jugaban, pasaba horas observando volar a los pájaros, intentando comprender el secreto del aire. Dibujó músculos antes de saber sus nombres. Vio el esqueleto invisible de las cosas, la estructura que sustentaba cada forma, cada movimiento, cada ilusión. Pero esta visión tuvo un precio. Nunca podía dejar de pensar. Nunca podría aceptar respuestas simples. Y sobre todo, nunca pude ignorar lo que noté, incluso cuando sería más fácil fingir que no lo vi. Esa noche no durmió. Siguió dibujando, pensando, conectando. Y cuanto más dibujaba, más claro quedaba. Ese hombre no había sido asesinado por casualidad. Había una intención, una orden, un secreto que alguien necesitaba proteger. Y Leonardo, sin querer, se había puesto en medio de este secreto. Le vio a la primera señal. 2 días después, alguien llamó a la puerta del estudio. Leonardo la abrió. Del otro lado, un hombre alto, vestido con ropa sencilla, pero con ojos que no combinaban con su ropa. Ojos que miden, lo que calcularon. «Escuché que estuvo cerca de la Piazza San Marco hace unos días», dijo el hombre, sin saludar. Leonardo no respondió de inmediato. Acabó de mirar la forma en que el hombre mantuvo su mano izquierda ligeramente oculta, la cicatriz casi invisible en su frente, la forma en que estaban colocados sus pies, listos para moverse hacia adelante o hacia atrás. «Lo estaba», dijo finalmente Leonardo. «¿Y qué viste? Un hombre muerto. ¿Nada más?» Leonardo sostuvo la mirada del visitante. ¿Qué más debería haber visto? El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Nada, solo curiosidad. Hizo una pausa. «Cuidado con la curiosidad, maestro Leonardo. A veces nos lleva a lugares de los que no podemos regresar». Y luego, dio media vuelta y se fue. Leonardo cerró la puerta lentamente. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de confirmación. Había visto algo que no debería haber visto, y ahora alguien lo sabía. Esa misma noche, Leonardo revisó sus dibujos, y fue entonces cuando notó algo que le había pasado desapercibido. En el polvo que rodeaba el cuerpo había una marca, pequeño, casi imperceptible, pero él la había atraído porque sus ojos captan todo, incluso lo que la mente aún no comprende. Era un símbolo, ni una carta, no es un número, sino una forma geométrica precisa, como si alguien hubiera presionado algo en el suelo. Un círculo dentro de un triángulo, y dentro del círculo, 3 líneas, aquellos que se cruzaron en su camino. Leonardo conocía ese símbolo, lo había visto antes, años atrás,
en un manuscrito que le mostró un viejo alquimista, un símbolo de una orden secreta, una sociedad que operaba en las sombras de Florencia, influyendo en las decisiones, protegiendo secretos, eliminando amenazas. Y ahora, ese símbolo estaba vinculado a un hombre muerto. Leonardo respiró hondo. Sabía que debía parar, sabía que debería olvidar lo que vio, pero su mente no funcionaba así. Necesitaba entender, y fue en ese momento cuando se dio cuenta. El verdadero precio del genio es no ver lo que otros no ven, es no poder dejar de mirar. Lutinanantamu, si sientes que el peso de estas palabras toca algo dentro de ti, suscríbete a este canal. Aquí exploramos el lado oculto de la mente humana, lo que Leonardo vio, pero pocos se atreven a ver. La mente que no descansa. Leonardo pasó los siguientes días haciendo lo que siempre hacía cuando algo le intrigaba: observar. Regresó a la Plaza San Marco, no de una manera obvia. Simplemente pasó de largo, como si alguien fuera a alguna parte, pero sus ojos estaban trabajando. Se dio cuenta de que el lugar donde había estado el cuerpo había sido limpiado apresuradamente. Quitaron piedras y arrojaron tierra. Alguien quería borrar cualquier rastro, pero Leonardo sabía que nada desaparece por completo. Todo deja una huella, todo cuenta una historia, solo hay que saber leer. Empezó a preguntar, discretamente, a los vendedores, a los trabajadores, a los mendigos que dormían en las esquinas, y fue uno de ellos, un hombre sin dientes y con olor a vino, quien le dio la primera pista real. ¿Ese tipo?, murmuró el mendigo, mirando a su alrededor antes de continuar. Trabajaba para la familia Pazzi, contable, dicen. Sabía demasiado sobre los números equivocados. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los Pazzi, una de las familias más poderosas de Florencia, rivales de los Medici, conocidos por su riqueza, influencia y silenciosa brutalidad. ¿Y por qué matarlo?, preguntó Leonardo, manteniendo la voz baja. El mendigo se encogió de hombros. Cuando sabes dónde está escondido el oro maestro, te conviertes en un problema, y los problemas desaparecen. El antagonista se revela. Leonardo sabía que se acercaba a algo peligroso, pero su mente funcionaba como un río. Una vez que empezaba a fluir en una dirección, era imposible detenerlo. Necesitaba saber más sobre la familia Pazzi, y solo había un lugar donde podía encontrar información sin levantar sospechas: la biblioteca del convento de San Marcos. Fue allí, entre manuscritos antiguos y registros olvidados, donde Leonardo encontró algo inquietante. En los últimos 3 años han muerto 7 personas vinculadas a los Pazzi, todo de diferentes maneras. Algunos debido a una enfermedad repentina, otros por accidente, uno por suicidio. Pero Leonardo vio el patrón. Todas estas personas tenían una cosa en común: habían trabajado con los registros financieros de la familia, y todos habían muerto poco después de dejar el servicio. Estaba a punto de cerrar el manuscrito cuando escuchó pasos detrás de él. «Es usted persistente, maestro Leonardo», se dio la vuelta lentamente. El hombre que estaba frente a él no era el mismo que había visitado su estudio. Este era más viejo y más elegante. Vestía ropas de seda oscura y sus dedos estaban adornados con anillos de oro. Pero lo que más llamó la atención fueron sus ojos, fríos, calculadores, vacíos de cualquier calidez humana. «Mi nombre es Jacopo de Pazzi», dijo el hombre, con una sonrisa de pura formalidad, «y he oído que has estado haciendo preguntas». Leonardo no respondió de inmediato. Él miró, la postura erguida. La mano derecha siempre está cerca de la daga en la cintura. La forma en que Jacopo bloqueó la salida con su cuerpo, sin parecer amenazador. «Solo curiosidad», dijo finalmente Leonardo. «Curiosidad», repitió Jacopo, como si probara el peso de la palabra. «Sabes, Leonardo, la curiosidad es una cualidad admirable en un artista, pero en otras situaciones puede ser fatal». Dio un paso adelante. «Ese hombre que viste muerto era un ladrón. Le robó a mi familia. Pagó el precio. Fin de la historia». «¿Qué pasa con los otros 6?», preguntó Leonardo, antes de que pudiera detenerse. La sonrisa de Jacopo desapareció. «Se está metiendo en algo que no comprende, maestro. Y no tengo paciencia con los artistas que creen que pueden jugar a los detectives». Leonardo sintió el peligro tangible en el aire, pero algo dentro de él, esa parte que nunca podía dejar un misterio sin respuesta, no retrocedió. «Solo quiero entender». Jacopo se acercó aún más, hasta que sus caras estuvieron a solo unos centímetros de distancia. «Entonces déjame ayudarte a entender algo, Leonardo. Hay secretos en esta ciudad que mantienen a las familias en el poder, secretos que protegen las fortunas. Y cuando alguien amenaza esos secretos», hizo una pausa, dejando que el silencio hablara. «Desaparecen, como ese contador, como cualquiera que insiste en ver lo cual no deberías». Y entonces, Jacopo se alejó, caminando hacia la puerta.
Pero antes de irse, se dio la vuelta por última vez. Eres un genio, Leonardo. Todo el mundo lo sabe, pero el genio no protege a nadie de una espada en la oscuridad. Piénsalo. Y se fue, dejando a Leonardo solo entre los manuscritos. Leonardo se quedó quieto durante mucho tiempo, procesando lo que acababa de suceder. Jacopo no lo había amenazado directamente, pero el mensaje era claro. Deja de buscar o serás el siguiente. La mayoría de la gente se habría detenido, habría ido a casa, cerrado la puerta y fingido que no había pasado nada. Pero Leonardo no era como la mayoría de la gente. Regresó a los manuscritos, y fue entonces cuando notó algo extraño. En los registros financieros de la familia Pazzi, a los que él había podido acceder, había pequeñas marcas en los márgenes, líneas finas, casi invisibles, como si alguien hubiera tomado notas y luego hubiera intentado borrarlas. Leonardo tomó una de las páginas y la acercó a la luz de las velas, y allí, escondido entre las fibras del papel, lo vio. Números, fechas, nombres, pero no en cualquier orden. Era un número, un código. Alguien, probablemente el contable muerto, había dejado un rastro. Una forma de dejar constancia de la verdad sin que los Pazzi se den cuenta. Leonardo sintió que su corazón se aceleraba. Estaba sosteniendo la evidencia, prueba de que los Pazzi estaban malversando oro, no solo de sus propias arcas, sino de las arcas de la República. Le estaban robando a Florence y matando a cualquiera que se enterara. Leonardo sabía que tenía que destruirlo. Sabía que esa hoja de papel era su sentencia de muerte, pero también sabía que no podía hacerlo, porque tu mente ya estaba trabajando, descifrando, conectando, vendiendo. El primer giro, el aliado inesperado. Leonardo salió de la biblioteca a altas horas de la noche, con la sábana escondida dentro de su túnica. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién confiar? Fue entonces cuando una voz lo llamó desde las sombras. Leonardo se quedó helado. De la oscuridad surgió una figura, una mujer, joven, pero con ojos que parecían haber visto más de lo que debían. Vestía ropa sencilla, pero había algo en su postura que no coincidía con su apariencia. ¿Quién eres?, preguntó Leonardo, manteniendo la distancia. Alguien que también vio lo que no debería haber visto, respondió ella. Mi nombre es Caterina, y ese hombre que encontraste muerto era mi hermano. Leonardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Tu hermano? Ella asintió, y por primera vez Leonardo vio emoción en sus ojos, no tristeza, ira. Descubrió lo que estaban haciendo los Pazzi. Intentó advertirme, intentó salir de la ciudad, pero lo encontraron antes. Su voz temblaba. Y ahora, maestro Leonardo, usted está en el mismo camino. Leonardo respiró hondo. ¿Por qué no fuiste a la guardia? ¿A la justicia? Caterina soltó una risa amarga. ¿Justicia? Los Pazzi son justicia. La mitad de los guardias de Florencia están en sus bolsillos. ¿Crees que alguien me creerá? ¿En ti? Leonardo guardó silencio. Él sabía que ella tenía razón. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó. Caterina dio un paso adelante y sus ojos brillaron con determinación. Quiero que paguen. Y tú, Leonardo, eres la única persona en esta ciudad con suficiente inteligencia para demostrar lo que hicieron. Leonardo la miró, y en ese momento tomó la decisión que cambiaría todo. Entonces demostrémoslo. Leonardo y Caterina se encontraron en su estudio de madrugada, cuando Florencia aún dormía. Trajo consigo una pequeña caja de madera, todo lo que quedaba de las cosas de su hermano. Dentro había cartas, recibos, fragmentos de papel con números escritos a toda prisa, y, en la parte inferior, una pequeña libreta de cuero gastada. Él anotó todo, dijo Caterina, pasándole el cuaderno a Leonardo. Pero nunca lo entendí. Son solo números. Leonardo abrió el cuaderno y sus ojos se iluminaron. No fueron solo números, fue un récord completo. Fechas de transacción, montos movidos, nombres de intermediarios. Todo estaba cifrado, pero con una lógica que Leonardo empezó a reconocer de inmediato. Eso es brillante, murmuró Leonardo. Utilizó un cifrado basado en las posiciones de los planetas. Cada número corresponde a una fecha astronómica. Pasó las siguientes horas transcribiendo. Decodificación, revelador. Y lo que surgió fue devastador. Los Pazzi no solo robaban oro, estaban manipulando las rutas comerciales de Florencia, malversando recursos y falsificando documentos oficiales. Y lo que es peor, planeaban utilizar este oro para financiar una conspiración contra los Medici. Esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo Leonardo. Si podemos demostrar esto, salvaremos a Florencia. Mientras Leonardo trabajaba en la decodificación, notó algo extraño. Hubo una discrepancia en las cifras. Se había registrado una enorme cantidad de oro en una fecha que no existía en el calendario utilizado por los Pazzi. ¿Fue un error o una pista? ¿Tu hermano dejó algo más?, preguntó Leonardo. Caterina pensó por un momento. Dijo algo antes de morir. Cuando el sol toque la piedra,
La verdad estará donde nadie mira. Leonardo permaneció inmóvil. Él conocía esa frase. Era una referencia al Duomo, la catedral de Florencia. En el solsticio de verano, la luz del sol entra a través de una ventana específica e ilumina una piedra en el suelo. Y el solsticio fue en 3 días. Escondió algo allí, dijo Leonardo. La prueba definitiva. Algo que ni siquiera los Pazzi podrían destruir sin levantar sospechas. Leonardo sabía que no podía simplemente esperar y reaccionar. Si quería vencer a los Pazzi, tendría que atacar primero, pero no con violencia, con información. Buscó a un viejo amigo, un impresor llamado Marco, que trabajaba en secreto produciendo folletos para los disidentes de Florencia. «Necesito que me imprimas algo», dijo Leonardo, «y necesito que lo distribuyas por la ciudad la noche antes del solsticio». Marco leyó el texto y abrió mucho los ojos. «Leonardo, esto es un suicidio. Estás acusando directamente a los Pazzi». «No estoy acusando», corrigió Leonardo. «Hago preguntas. ¿Por qué murieron 7 contables de Pazzi en 3 años? ¿A dónde se fue el oro de las arcas de la República?» Solo preguntas que harán hablar a toda la ciudad. Marco vaciló, pero vio la determinación en los ojos de Leonardo. Cuando los Pazzi se den cuenta, será tarde. Esa noche, mientras Leonardo ultimaba los detalles, Caterina permaneció en silencio en un rincón del estudio. «No tienes que hacer eso», dijo de repente. Leonardo se detuvo y la miró. «Mi hermano está muerto», continuó con la voz quebrada. «Nada de lo que hagas lo traerá de vuelta. Y si mueres por esto», se secó los ojos. Él no querría que nadie más muriera por su culpa. Leonardo se acercó y se arrodilló frente a ella. «No estoy haciendo esto solo por tu hermano. Lo estoy haciendo porque vi algo, y no puedo fingir que no lo vi. Porque si retrocedo ahora, entonces todo lo que se me ocurra a mi mente no tendrá valor». Caterina lo miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa triste pero real. «Estás loco, Leonardo da Vinci». «Lo sé». 2 días antes del solsticio, Leonardo recibió una visita inesperada. Era uno de los guardias que había visto en la Piazza San Marco. Leonardo estaba de guardia, pero el guardia levantó las manos en paz. «No vine a arrestarte, vine a ayudarte». «¿Por qué?». El guardia vaciló. «Porque los Pazzi también mataron a alguien a quien amaba. Mi sobrino trabajaba en los muelles, vio algo que no debería haber visto, y lo ahogaron en el Arno como si fuera basura». La voz del guardia tembló con ira contenida. «No pude hacer nada, pero tienes la oportunidad de exponerlos, y quiero ayudar». Leonardo estudió el rostro del hombre. Vio la sinceridad, el dolor. «¿Qué sabes?». «Sé cuándo los Pazzi van a trasladar el oro. Planean trasladarlo la noche del solsticio, utilizando la catedral como punto de encuentro. Creen que nadie sospechará». Leonardo sintió que su corazón se aceleraba. «Estarán allí. En el mismo momento se revelará la verdad». El guardia asintió. «Pero Jacopo llevará hombres armados. Si apareces te matarán». Leonardo pensó durante un largo momento. Y entonces, una sonrisa se formó en su rostro. «Entonces tendremos que asegurarnos de que no me vean venir». La noche del solsticio llegó con un silencio inquietante sobre Florencia. Las calles estaban llenas de gente que se dirigía al Duomo para presenciar el fenómeno del sol tocando la piedra sagrada. Pero mientras la multitud se movía como un río humano, Leonardo, Caterina y el guardia, cuyo nombre era Paolo, siguieron caminos ocultos, a través de callejones estrechos que pocos conocían. Leonardo llevaba consigo los documentos descifrados, enrollados dentro de su túnica. Cada paso que daba parecía pesar más, no por miedo, sino por el conocimiento de que todo dependía de los próximos minutos. «¿Estás seguro de que estarán allí?», le preguntó Leonardo a Paolo, mientras se acercaban a la entrada lateral de la catedral. «Absolutamente», respondió Paolo. «Jacopo nunca deja el oro sin vigilancia. Él estará allí personalmente». Entraron por la puerta lateral, evitando a los guardias apostados en la entrada principal. Paolo los condujo por pasillos oscuros, pasando por capillas vacías, hasta llegar a un pasillo estrecho que conducía al piso superior, donde se encontraban las ventanas que dejaban entrar la luz del solsticio. Desde allí arriba, escondidos en las sombras, podían verlo todo, y lo que vieron lo confirmó todo. En el centro de la catedral, justo donde la luz del sol tocaría la piedra en unos minutos, había 3 cofres enormes, y a su alrededor, 6 hombres armados. Y en medio de todos, con una sonrisa arrogante en el rostro, estaba Jacopo de Pazzi. Estaba hablando con otro hombre, alguien que Leonardo reconoció de inmediato. Fue uno de los consejeros de los Medici, un traidor interno. «Así es como lo hicieron», murmuró Leonardo. «Y tenían a alguien dentro». Caterina apretó los puños. «Mi hermano descubrió esto, y por eso lo mataron». Leonardo respiró hondo. Ya era hora. Miró a Paolo. «¿Estás listo?». Paolo asintió y sacó un pequeño silbato. «Cuando arruine esto,
Vendrán todos los guardias leales que pueda reunir, pero primero necesitamos una distracción. Leonardo sonrió. Déjamelo a mí. Bajó las escaleras en silencio, avanzando entre las sombras hasta llegar a una posición donde podía ser visto. Y luego, con voz clara y firme que resonó en los muros de piedra, gritó: «Jacopo de Pazzi, le estás robando a Florencia». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se volvieron, la multitud se detuvo, y Jacopo, con el rostro transformado en pura furia, buscó frenéticamente de dónde venía la voz. «¿Quién se atreve?», rugió. Leonardo dio un paso adelante, saliendo de las sombras. «Me atrevo, Leonardo da Vinci, y tengo pruebas de todo lo que hiciste». Jacopo dio un paso hacia Leonardo, pero vaciló. Estaban rodeados de gente ahora, cientos de ojos mirando. «No sabes de lo que estás hablando, artista», dijo Jacopo, tratando de mantener la calma. «¿Lo son?». Leonardo levantó los documentos. «Entonces, explique por qué 7 de sus contables han muerto en los últimos 3 años. Explique a dónde fue a parar el oro de las arcas de la República. Explícame por qué, en este mismo momento, estás a punto de sacar de Florencia 3 baúles llenos de oro robado». La multitud empezó a murmurar. La gente se acercaba, curiosa, furiosa. Jacopo se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Hizo una señal a sus hombres, quienes comenzaron a avanzar hacia Leonardo. Pero fue en ese momento cuando la luz del sol entró por la ventana y tocó la piedra en el centro de la catedral. Y sucedió lo que nadie esperaba. La piedra se movió. Un mecanismo oculto, activado por la luz del sol, reveló un compartimento secreto debajo. Y de ese compartimento cayó un pequeño libro de cuero, el diario original del hermano de Caterina. Caterina bajó corriendo las escaleras y agarró el libro antes de que nadie pudiera reaccionar. Lo abrió y leyó en voz alta: «Si alguien está leyendo esto es porque ya estoy muerto, pero la verdad no puede morir conmigo. Jacopo de Pazzi malversó más de 50.000 florines de oro de las arcas de la República, falsificó registros, guardias sobornados y mató a todos los que se enteraron. Mi nombre es Marco Bellini y este es mi testimonio». La multitud estalló de furia. Los gritos resonaron por toda la catedral, y fue entonces cuando Paolo hizo sonar el silbato. En cuestión de segundos, aparecieron guardias leales de todas direcciones, rodeando a Jacopo y sus hombres. Intentaron resistir, pero fueron superados en número y rodeados por una multitud enfurecida. Jacopo miró a Leonardo con puro odio. «No sabes lo que acabas de hacer». Leonardo se acercó a él mirándolo a los ojos. «Lo entiendo perfectamente. Entiendo que hombres como usted crean que el poder los sitúa por encima de la verdad. Pero la verdad, Jacopo, no necesita poder, solo hay que verlo». Los guardias arrestaron a Jacopo y sus cómplices. Se abrieron los cofres, revelando el oro robado. Y mientras la multitud aplaudía, Leonardo sintió algo que no esperaba. No era un triunfo, era solo cansancio. Caterina se acercó a él sosteniendo el diario de su hermano contra su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro, pero estaba sonriendo. «Lo hiciste, le diste voz otra vez». Leonardo la miró y asintió. «No fui yo, fue él. Dejó la verdad donde a nadie se le ocurriría mirar. Simplemente lo saqué a la luz». Y mientras la multitud celebraba, mientras Jacopo era llevado encadenado, Leonardo miró hacia la luz del sol que aún entraba por la ventana de la catedral, y pensó: «Este es el precio de ver lo que otros no ven. Nunca puedes dejar de buscar la verdad». Pero por primera vez en muchos días, sintió que valía la pena. Han pasado 3 semanas desde la noche del solsticio. Florence seguía hablando de lo sucedido en la catedral. Los Pazzi lo habían perdido todo. Sus propiedades confiscadas, su nombre arrastrado por el barro, Jacopo y sus cómplices encarcelados en espera de juicio. El oro robado fue devuelto a las arcas de la República, pero a Leonardo no le interesaba la gloria. Había rechazado las recompensas ofrecidas por los Medici, pidiendo solo una cosa: que el nombre de Marco Bellini fuera limpiado públicamente y que su familia recibiera el reconocimiento que merecía. Caterina visitó a Leonardo en su estudio por última vez antes de partir. Había decidido dejar Florencia, empezar de nuevo en otro lugar, lejos de los dolorosos recuerdos que llevaba esa ciudad. «No es necesario que te vayas», dijo Leonardo, mirándola empacar sus pocas cosas. «Lo necesito», respondió ella sin mirarlo. «Cada rincón de esta ciudad me recuerda a él, y ahora que la verdad ha salido a la luz, no tengo motivos para quedarme». Leonardo asintió. Él entendió. Algunas heridas no solo se curan de manera justa, necesitan distancia, del tiempo. ¿A dónde vas? Venecia, tal vez, o incluso más lejos, no lo sé. Solo sé que necesito encontrar un lugar donde pueda respirar sin sentir el peso de todo. Ella finalmente lo miró, y sus ojos se llenaron de gratitud. «Me diste lo único que necesitaba, Leonardo. Me diste la certeza de que mi hermano no murió en vano».
Leonardo le tomó la mano. Nunca será olvidado. El coraje que tuvo para registrar la verdad es el tipo de cosa que cambia el mundo. Caterina sonrió, pero era una sonrisa triste, tal vez, pero ya no quiero usarlo, solo quiero vivir en paz. Y luego ella se fue. Leonardo la vio desaparecer por las calles de Florencia, llevando solo un pequeño bolso y el diario de su hermano. Sabía que probablemente nunca la volvería a ver, pero también sabía que ella estaría bien. Paolo también visitó a Leonardo unos días después. Había sido ascendido por su lealtad y coraje. Ahora dirigía la guardia de la catedral. «Vine a agradecerte», dijo Paolo quitándose el sombrero al entrar al estudio. «Sin ti, mi sobrino habría sido una víctima olvidada más. Pero ahora, todo el pueblo sabe lo que hicieron los Pazzi». Leonardo asintió. «Arriesgaste tanto como yo, Paolo». Paolo sonrió. «Y obtuve algo más grande. Obtuve la paz de saber que hice lo correcto». Hizo una pausa y miró alrededor del estudio. «Eres diferente, Leonardo. La mayoría de la gente habría ignorado ese cuerpo. Pero no puedes, ¿verdad? No puedes simplemente dejar las cosas como están». Leonardo se miró las manos, manchadas de tinta. «No puedo. Y a veces se siente como una maldición». Paolo puso su mano sobre su hombro. «Pero también es una bendición, para personas como yo, para Caterina, para todos aquellos que necesitan que alguien vea lo que ellos no pueden ver». Y luego Paolo también se fue, dejando a Leonardo solo otra vez. Esa noche, Leonardo se sentó frente a una hoja de papel en blanco, tomó la pluma, la mojó en tinta y empezó a escribir. «Cuando tu mente conecta lo que nadie nota, descubres el precio de la genialidad. No es la fama, no es el reconocimiento, es la soledad de llevar una carga que pocos pueden ver. Es la incapacidad de apagar la mente, de dejar de buscar patrones, de ignorar lo que está oculto». Se detuvo y miró las palabras que había escrito, pero también descubrí algo más. Que esta carga no tiene que ser llevada sola, que hay personas que también lo ven, que también se niegan a aceptar la mentira, y cuando estas personas se encuentran, crean algo más fuerte que cualquier conspiración. Leonardo sonrió para sí mismo. Algo raro. Ellos crean la verdad. Dobló el papel y lo guardó en un cajón. Lo que importaba era que había aprendido algo que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. Genio es no ver lo que otros no ven. Es tener el coraje de actuar según lo que ves, incluso cuando te pone en peligro. Es usar la mente no solo para crear, sino también para defender a aquellos que no tienen voz. Es comprender que el don de ver más profundamente conlleva la responsabilidad de iluminar las sombras. Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana de su estudio. Afuera, Florencia dormía bajo un cielo estrellado, pero sabía que, en algún lugar, alguien estaba siendo agraviado. Alguien estaba ocultando la verdad, y supo que, inevitablemente, su mente lo llevaría nuevamente a esas sombras, porque así trabajaba, no porque quisiera, sino porque no podría ser de otra manera. Ese fue el precio del genio, y también, finalmente lo entendió, su mayor recompensa. Regresó a su mesa de trabajo, tomó una nueva hoja de papel y comenzó a dibujar. No la cara de Jacopo, no la escena del crimen, pero algo diferente. Un pájaro en vuelo, con las alas abiertas, libre. Y mientras dibujaba pensaba, la verdad es como este pájaro. Puedes intentar encarcelarla, esconderla, matarla, pero ella siempre encuentra una manera de volar. Si sentiste algo profundo al escuchar esta historia, si reconociste en Leonardo la lucha por ver lo que otros ignoran, suscríbete a este canal. Aquí exploramos no solo las historias de grandes genios, sino también el peso y la belleza que conlleva la capacidad de ver más allá de lo obvio. Porque al final todos llevamos un pequeño Leonardo dentro, y tal vez, solo tal vez, el mundo necesite que lo usemos.